Data. Antes de comenzar, profesor, por acá encontré un poquito acerca de usted. Según entiendo, es profesor de tiempo completo Sí, en el Politécnico Gran Colombiano y según indica aquí también es profesor o docente de mercadeo y publicidad, ¿verdad? sí, sí, señor. Nos, nos dice acá la página del Politécnico que en sus títulos usted ostenta lo que es psicología, también Sí, especialización en psicología del consumidor, maestría en psicología del consumidor y un doctorado en marketing de la Universidad de Valencia, España. sí, efectivamente. Bueno, pues un gusto de tenerlo por acá esta noche y también que podamos conocer más acerca de lo que es el Big Data, particularmente el tema, y le decía yo a mis estudiantes y también a todos los que nos acompañan hoy, pero en especial a mis estudiantes les va a ayudar mucho porque tienen un ensayo que presentar esta semana acerca del Big Data y usted nos va a hablar bajo el enfoque del Big Data en la inteligencia del marketing, oportunidades y retos en cuanto a lo que es la gerencia. Así que todo suyo los muchachos y la sala virtual para escucharlo. Vale, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Bueno, a todos ustedes los saludo desde Colombia, desde Bogotá. Tenemos nosotros una hora de diferencia, entonces chévere que se puedan dar este tipo de iniciativas en el marco de acciones de colaboración interinstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que América Latina hoy en día se está moviendo a partir de relaciones de colaboración entre universidades y se firman alianzas, convenios, acuerdos de cooperación para que podamos generar este tipo de espacios denominados clases espejo. ¿Qué significa este tipo de espacios bajo la figura de clases espejos? Lo que significa es que hay un interés común entre las universidades o instituciones de educación superior, así les llamamos nosotros aquí en Colombia, para que podamos nosotros hacer flujo de ideas, flujo de proyectos a partir de este tipo de charlas. Y entonces, pues, con base en esa iniciativa, pues nosotros nos contactamos con el profesor Carlos Bejarano ya hace semanas atrás y pues miramos nosotros la manera en que podamos nosotros generar este tipo de charlas que ayudan y fomentan, nuevamente, como les decía antes, estas acciones de colaboración internacional. Tal como mencionaba ahorita el profesor Carlos, pues yo tengo el privilegio, el honor de ser invitado por el profesor para acompañarlos a ustedes durante pues este tiempo y hablar acerca de lo que es el Big Data y hoy en día cómo se está manejando a nivel gerencial. Entonces, pues esa va a ser un poquito la lógica de nuestra charla hoy. Mi nombre completo pues es Leonardo Ortegón Cortázar. Yo soy profesor universitario ya hace mucho tiempo, llevo más de 15 años como profesor universitario, pero también tengo una empresa de investigación de mercados de consultoría en marketing y he ocupado diferentes cargos a nivel de empresa, desde consultoría, desde miembro de junta directiva, hasta el mayor título que fue llegar a ser vicepresidente de marketing y ventas en una empresa muy grande de 8.000 empleados. Entonces, digamos que en esa empresa construí mucho conocimiento acerca de la importancia de los datos. ¿Por qué? Porque es la empresa más grande del país en Colombia en el sector de servicios de mensajería y encomiendas. Entonces, pues en ese momento tenía a cargo 7 gerencias, aproximadamente más de 600 personas, y aprendí bastante acerca de lo que es el papel de la investigación de mercados, de lo que es el mercadeo, de lo que es la comunicación, pues en términos de decisiones de empresa que maneja grandes volúmenes de datos. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Ah, Aparte de eso, pues también soy un apasionado por la investigación. Yo creo que esa pasión se obedece a mi doctorado en marketing. Actualmente, pues soy investigador senior aquí en MinCiencias o el Ministerio de Ciencias y Tecnología en Colombia, que es como el máxima categorización posible por parte de los profesores. Y eso me ha permitido representar a Colombia en diferentes eventos internacionales. Y cuando hablamos de eventos es congresos en donde siempre he tenido un perfil más académico y más cuantitativo. Me gustan mucho los datos. He sido profesor aquí entre nos, pues de temas cualitativos en investigación de mercados, pero también me he profundizado mucho con temas cuantitativos, de tal manera pues que soy profesor en la maestría aquí del Politécnico en una materia que se llama métodos cuantitativos. Y métodos cuantitativos es una maestría de mercadeo, pues es hablar de los datos, de cómo se analizan los datos,
qué recomendaciones se deben tener, qué implicaciones se tienen sobre las decisiones en la gerencia. Y eso es un poco la charla de hoy, hablarles a ustedes de lo que hoy en día se está haciendo de acuerdo al potencial del Big Data y particularmente hoy en día, hoy en día no, ya desde hace año y medio, como en el tema de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, hoy en día, ¿cómo se está analizando eso desde el punto de vista de empresas? Actualmente estoy haciendo 2 estudios académicos en el ámbito de inteligencia artificial y he venido aprendiendo como bastante acerca de esos temas, entonces también que podamos nosotros charlar en torno a eso, ¿vale? Ese sería como el contexto de nuestra sesión de hoy. Con el permiso de ustedes, pues voy a compartir pantalla. Pues bueno, vamos a comenzar a enseñar esta charla chévere, agradable, y en la medida en que ustedes tengan preguntas, pues también que importante que me la puedan ustedes compartir. ¿Listo? O al final de la sesión. La idea de nuestra charla es hablarle a personas que hasta ahora están entrando al mundo de lo que es la gerencia del mercadeo, a partir de creo yo, un área muy importante, yo lo llamo como el sistema nervioso, que es el campo de la investigación de mercados. ¿Sí? El campo de la investigación de mercados. ¿Qué significa el campo de la investigación de mercados? Significa que todas las decisiones a nivel de gerencia o decisiones a nivel de estrategia deben estar basadas en hallazgos, deben estar basadas en diagnósticos de información, deben estar basadas en sistemas de datos, sistemas de información o en investigaciones de mercado. Cuando una decisión a nivel gerencial no está basada en hallazgos, comenzamos a hablar de que es una decisión, digamos, complicada. ¿Y por qué llamamos complicada? Primero porque pues no tiende a ser o a reunir las características para hacer una decisión de confianza, ¿sí? De confianza. Le deja mucho al campo de la incertidumbre y pues la idea de una persona que trabaja a nivel gerencial, llámese a nivel de un área de administración, mercadeo, marketing, comunicación, publicidad, negocios y demás, es que sus decisiones sean lo más informadas posibles. Porque ¿para qué le están pagando un gerente? A un gerente le están pagando precisamente para que sepa tomar decisiones. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo hoy en día la investigación de mercados se fortalece, ¿sí? A partir de estas tendencias de Big Data, de grandes cantidades de datos, ya desde el punto de vista de la gestión. ¿Listo? Entonces, pues ya de entrada agradecemos también a la Universidad de San Marcos por la oportunidad que nos da en estas intercambio y relaciones de colaboración y pues comenzamos nosotros con la charla, ¿vale? Nuevamente repito, la pedagogía de hoy no es que sea una charla magistral, ¿vale? Particularmente porque digamos que la charla no se orienta a hablar de algoritmos o hablar de sistemas de información, hablar de temas muy específicos, porque pues digamos que eso, aquí en Colombia le tenemos un dicho y es pisar la manguera, ¿sí? Este tipo de herramientas, de nubes, bancos de información, capas de seguridad, nosotros le dejamos es a profesiones de tecnología, de tecnología. El campo del management, la gerencia, los negocios, mercadeo, marketing, es más desde un punto de vista de aplicación y toma de decisiones para garantizar rentabilidad del negocio. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un proyecto basado en Big Data, la primera característica es un proyecto liderado por tecnología. El equipo de tecnología, los ingenieros de tecnología, son los que van a armar toda la estructura del sistema de información. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es ser los clientes de ellos y decirles cómo podemos optimizar estos sistemas de información, generalmente a partir de tableros de mando, ¿sí? Tableros de mando o a partir, digamos, de cierto tipo de matrices o sistemas de información lo más personalizados posibles. En mi historia, digamos que yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes empresas, desde empresas muy pequeñas, en donde tienen una noción inicial al tema de manejo de información. Entonces, bajo esa noción, yo les digo, bueno, como todavía no tienen el potencial, no quieren armar como una intranet, pues por lo menos hagamos nosotros un boletín de información acerca del mercado. Y ese boletín de información va a ser acceder a ciertos informes, a ciertos sistemas de información gratuitos que ofrece Colombia o que ofrece América Latina o a nivel internacional como EMIS, Passport, de Euromonitor, bueno, diferentes plataformas y comenzar a hacer unos boletines y esos boletines se pueden compartir a los diferentes estamentos
que componen una pequeña empresa. Ya cuando la empresa comienza a crecer, entonces ahí ya comenzamos nosotros a empoderar al equipo de tecnología. Y empoderar al equipo de tecnología es decirles, bueno, necesitamos nosotros este tipo de interfaz, este tipo de sistema de información, y chéverísimo que lo armemos de pronto con una intranet. Entonces, pues ya la empresa comprará o de pronto un espacio, una herramienta de administración o flujos de información y ya la tendrá. Ya cuando la empresa sigue creciendo y creciendo y creciendo, ya maneja mucho volumen de información. Estamos hablando de que en un solo día puede manejar 10, 15, 50 millones de registros, ¿sí? Y cuando hablamos de registros en el campo del marketing, pueden ser transacciones de clientes, ¿sí? Por ejemplo, en el sector de encomiendas, logística, pues todos los días las personas utilizan servicios de mensajería o hoy en día las aplicaciones de entrega de comida, ¿sí? Por ejemplo, Rappi, a nivel pues a nivel LATAM, pues digamos que también se enfrenta a grandes volúmenes de información. Entonces ahí ya comenzamos a hablar de poder acceder a equipos, a tecnología que es costosa a nivel de almacenamiento y procesamiento de información y de acuerdo a eso, pues ya la empresa debe tener ya unas gerencias específicas para el manejo de esta información y no solamente el manejo, sino también la administración en términos de capas de seguridad. Entonces, pues vamos a hablar un poco de todo eso que uno se puede enfrentar en el campo de la pequeña, la mediana y la gran empresa, ¿sí? En mi experiencia, todo depende de la visión que tenga la dirección general, la visión, pero también de las capacidades, recursos y nivel de madurez que tenga la empresa en algo que se ha llamado como orientación al mercado. Así lo ha llamado, digamos, la gerencia del mercadeo, la orientación al mercado. La orientación al mercado significa mm, qué tanta visión tiene la dirección de una empresa en basar sus decisiones de rentabilidad o sus decisiones de crecimiento o de desempeño organizacional a partir de la data, a partir de la información. Entonces, digamos que ese es un poquito como el contexto con el cual nosotros nos podemos enfrentar hoy al iniciar el campo del Big Data en la inteligencia de marketing, ¿vale? Bien, la primera característica también cuando comenzamos a mirar del campo de la Big Data es el Big Data simplemente es cómo nosotros nos enfrentamos a grandes volúmenes de información, ¿sí? Big Data, gran cantidad de información. Y el tema de la gran cantidad de información se resume con esta pregunta, y es cómo el Big Data está transformando la inteligencia de marketing y los desafíos que enfrentan los gerentes en su implementación. Entonces, ¿qué quiere decir? Y es, cuando hablamos de Big Data, comenzamos a hablar de las primeras manifestaciones de la transformación que debe tener una empresa orientada a lo digital. ¿Sí? Las primeras nociones de esa transformación, y esa transformación es, ¿son conscientes hoy en día del poder que existe en Internet? ¿Son conscientes del poder de los sistemas de información? ¿Son conscientes de la captura y el aprovechamiento de datos de los clientes? Y si existe esa conciencia, pues ya la empresa ha comenzado a emprender proyectos de tecnología para facilitar la implementación de toda esta información. ¿Sí? Ahí que comenzamos nosotros a hacer preguntas incómodas, pero preguntas que valen la pena en el campo de la gerencia a nivel de mercadeo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno está haciendo consultoría, dentro de las primeras charlas que tú vas a tener con el empresario, las primeras charlas, es entender la cultura, la dinámica y el proceso de decisión que tienen ellos en torno pues a su propio desarrollo, ¿sí? Y ahí es donde tienes que hablar es qué tan avanzados están a nivel de transformación digital, ¿sí? Ya han emprendido acciones, tienen productos digitales, por ejemplo, hace un año, año y medio estaba haciéndole un plan de mercado a una cooperativa. Una cooperativa es una empresa de un sector a nivel financiero, porque pues hace préstamo a nivel de dinero pues para los asociados. Y una de las características es que tiene muchos sistemas de información, ah, tiene mucha información de las transacciones que tienen con los asociados, y eso obliga a desarrollar rápidamente productos a nivel digital. Entonces, uno de los productos que desarrollaron son los famosos portales de autogestión. ¿Qué significa un portal de autogestión? Un portal de autogestión es lo que hacen los bancos para facilitar su relacionamiento con clientes, con usuarios. Entonces, cuando tú vas a pedir un crédito, vas a pedir un préstamo, pues debes diligenciar un formulario. Antiguamente, antes de la transformación digital y estos sistemas de información, la persona se veía obligada a ir a los bancos, a hacer fila,
esperar el turno y que pues lo reciba un asesor. Hoy en día, todo este tipo de procedimientos se hace con el celular. Entonces, hoy en día la persona va, ni siquiera va, simplemente pues entra a la página web y en la página web aparecen los comandos, las pestañas de portal de autogestión, ¿sí? O línea virtual, ¿sí? O portal virtual. Y entonces, cuando la persona entra, simplemente te va a pedir diligenciar unos formularios. Cuando tú terminas de diligenciar ese formulario, pues aparece la información de si tienes un perfil para un crédito o no cumples con el perfil para un crédito. Y es que toda esa información se almacena, se administra, ah, y esa información, digamos que permite comenzar a hablar de Big Data a nivel de una empresa, porque analiza todos los campos de todos los clientes. Por ejemplo, caso Colombia, pues hoy vamos a hablar un poquito más de casos Colombia, que es donde más he tenido experiencia. Y, y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones de cuáles son los perfiles que más están llegando a utilizar nuestro portal de autogestión, nuestro sistema de información digital, ¿sí? ¿Qué tipo de créditos o qué tipo de productos son los que más se están moviendo? ¿Qué características desde el punto de vista de perfil de clientes, de estrato socioeconómico, clase social, rango de edad, estado civil, ¿sí? Valores de préstamos son los que están más teniendo mayor rotación? Y de acuerdo a eso, pues, hombre, la empresa toma decisiones de cuáles podrían ser unos productos interesantes, pues, para poder aportar y ofrecer en un mercado. En ese proceso de transformación, en ese proceso de conocimiento de los clientes, a partir de la obtención de la data, es en donde las empresas, por ejemplo, en el sector financiero, comienzan a posicionarse a partir de sus portafolios de productos en diferentes segmentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa dice, oiga, nos interesa y nos están buscando mucho es para créditos de vehículo. Entonces dice, oiga, nos vamos a meter simplemente con créditos de vehículos y, por ejemplo, en ese momento nace una empresa aquí en Colombia que se llama Banco Finandina. Con Finandina, digamos, hasta también hace muchos años les hice una consultoría a nivel de mercadeo. Entonces, pues, importante porque ellos decían, esta es nuestra decisión y nos segmentamos acá y nos interesa la información de este tipo de clientes. Pero de repente llega otro banco y el otro banco dice, hombre, nosotros nos interesa posicionarnos a partir de la lectura de estos grandes volúmenes de información, nos interesa posicionarnos es con personas de libre, de libre, crédito libre, destino, ¿sí? Entonces, personas de estrato o clase social baja, aquí en Colombia lo llamamos estrato socioeconómico 1 y 2, en donde pues hacemos unas aprobaciones de un crédito de bajo monto económico. Y esa va a ser la característica. Y de repente llega otra entidad financiera y al leer toda la información dice, oiga, los que más nos están buscando son personas de alta edad, alto rango de edad y de alto estrato socioeconómico. Entonces, pues bueno, ahí comienzan a generar el tema del mix de marca. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que em, la presencia de la información existe, ¿sí? Yo tengo que hacerle pregunta a la empresa para evaluar el nivel de maduración. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, saber cómo están tomando las decisiones con base en esa implementación o esa apropiación de información. ¿Listo? Bien, de acuerdo a esto, nos vamos a enfrentar al primer reto que tiene el análisis del Big Data. Y ese primer reto es entender que el Big Data no solamente me habla de cantidad, porque uno generalmente dice el Big, la gran cantidad de información. No, no es un problema de cantidad. También es un tema de variedad y tipología. Variedad y tipología. Yo puedo tener mucha cantidad de datos, pero todos son de la misma variedad y es información estructurada. Pues hombre, me queda fácil analizarlo, porque es mucha información estructurada, pues simplemente me voy a dedicar toda una tarde a analizar y encuentro patrones. El reto en este momento para las empresas que se dedican al Big Data en el campo de la investigación de mercados es la información desestructurada, ¿sí? Es decir, una gran variedad y tipología de información. Entonces, información procedente de diferentes tiempos, de diferentes momentos, de diferentes lugares o procedencias, semánticamente diferente, ¿sí? A veces hay cuantitativa, a veces de pronto hay más información, bueno, cualitativa, cuantitativa, descriptiva. Es cierto que hoy en día existen programas informáticos, algoritmos, que a partir de inteligencia artificial que lo que utilizan es comandos léxicos
o de lexicometría, ¿sí? Pero digamos que todavía existen retos en torno a cómo estandarizar esa información de Big Data, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poco con el tema de los grandes mitos del Big Data. Entonces les voy a mostrar un estudio que se hizo hace algunos meses atrás, en donde se le preguntaron a muchísimos empresarios acerca de cuáles eran sus opiniones del Big Data. Entonces, ustedes ven aquí las proporciones de lo que la gente habló, aquí, digamos, en Colombia. Entonces, el 18% dijo un mayor ámbito de información, eso era como la primera aproximación de Big Data, seguido por nuevos tipos de datos y análisis, seguido por información en tiempo real, seguido por entradas de datos presentes de nuevas tecnologías, seguido por forma no tradicional de soportes, seguido por grandes volúmenes de datos, seguido por la última palabra de moda, seguido por datos de redes sociales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la percepción que hoy en día existe acerca del Big Data es una percepción de cantidad de información, ¿sí? Am, que se deja en la nube o se deja en un sistema de información de almacenamiento y ya, allá está quietica y bueno, la importancia es tenerla y capturarla. Y digamos que desde el punto de vista de la gerencia moderna, la gerencia de marketing moderno, digamos que ese no es el llamado. El llamado a la gerencia moderna es no solamente la información que queda almacenada, sino es qué me dice la información, qué valor o qué conocimiento le puedo sacar a la información. Entonces, en un primer momento, vamos a ver que existen dos grandes retos. Por un lado, la gran cantidad y variedad de información que existe, y por otro lado, el conocimiento que yo puedo extraer de esa información, el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, significa es, tengo el personal idóneo en mi empresa para obtener ese conocimiento. Tengo, por ejemplo, científicos de datos, ¿sí? Tengo data análisis desde un punto de vista de procedimiento. Tengo de pronto personas especializadas en lectura de información. Tengo incluso desde un punto mínimo, tengo gente que haya estudiado estadística trabajando para mi empresa, o por lo menos contacto empresas de consultoría en términos de análisis de datos. Entonces, esas son preguntas importantes que si la empresa comienza a decir que sí, digamos que eso me permite ver que ya por lo menos reconocen el valor del conocimiento a nivel del mercado. Bien, ya cuando vamos a definiciones puntuales del Big Data, vamos a decir que es el elevado volumen de datos que las empresas recopilan a partir de diversas fuentes como redes sociales, transacciones en línea y dispositivos móviles. Entonces ahí es donde vamos a hablar nosotros de las tendencias hoy en día que alimentan el Big Data. Entonces, antiguamente el Big Data estaba asociado a los programas de CRM. ¿Qué significa CRM? De pronto en sus clases de marketing lo vieron, ¿sí? Que es la capacidad que tiene la empresa para almacenar y disponer de sistemas de información de los clientes a partir de sus transacciones o estacionalidades de compra. ¿Qué significa estacionalidad? Estacionalidad de compra. Significa que cuando la persona va a comprar ropa o va a comprar calzado o cualquier tipo de producto, la cajera te dice, bueno, por favor regálame tu número de identificación, tu correo electrónico y cuántos años tienes. Y cada vez que la persona va a comprar, pues esa cédula nuevamente digamos que vuelve a repetirse. Entonces, digamos que tradicionalmente estaba esa información, estamos hablando ya, estamos tal vez unos 15 años que comenzamos a hablar de esa lógica, pero durante los últimos años eso ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no existe solamente el CRM basado en transacciones, sino que también es una huella digital de la persona. Y esa huella digital es una IP, si es un computador, o una identificación del celular, del móvil, del smartphone, cuando se conecta a redes sociales, ¿sí? O cuando se conecta, digamos, a campos electromagnéticos en donde se puede filtrar o recibir información de Bluetooth, ¿sí? O de una señal del equipo, ¿sí? Entonces, esa información, digamos que ya comienza de ser de interés pues para las empresas. Por ejemplo, pasó mucho como iniciativa aquí en Colombia en centros comerciales en la época del COVID, ¿sí? Y es que, si ustedes se recuerdan, en la época de la pandemia, una de las características a nivel internacional era saber administrar el flujo de clientes cuando acudían a un centro comercial.
o acudían a servicios de salud, ¿sí? Entidades de salud, clínicas, hospitales, ¿sí? Incluso alojamientos, hoteles y demás. Entonces, en ese momento se desarrolló mucho tecnologías de red, ¿sí? Tecnologías de red con dispositivos móviles. Entonces, eran tecnologías que cuando la persona está pasando por un centro comercial o entra a un centro comercial o determinadas zonas en una ciudad o a nivel de servicios médicos. Entonces, hay dispositivos en red a través de Wi-Fi o tecnologías inalámbricas que capturan el celular y permiten generar información de quién es la persona portadora del celular, o por lo menos la información que aparezca, ¿no? O qué dispositivo es, tipología, marca, referencia y lugar desde donde se conecta o lugar donde existe como la actividad del dispositivo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Desde un punto de vista de gerencia, se analiza el comportamiento de exploración y permanencia. Exploración es cuántas personas me están llegando al centro comercial, por qué puerta es donde están entrando, cuál es la saturación que tienen, ¿sí? Y de acuerdo a eso poderles dirigir promociones segmentadas, ¿sí? De acuerdo al reconocimiento del celular. Es diferente una persona que de pronto se conecta desde un dispositivo iPhone de las últimas referencias a otro tipo de dispositivo que no es iPhone, ¿sí? O dispositivos de pronto de, de procedencia de China, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que eso permite alimentar mucha información desde un punto de vista de un centro médico o un centro comercial y tomar decisiones en tiempo real. Y tomar decisiones en tiempo real es saber cuáles son los momentos del día, momentos de la semana, horas, estacionalidades, y comenzar, digamos, a entender esa información. Eso desde el punto de vista de tecnologías con dispositivos móviles. Lo mismo tenemos a partir de aplicaciones que capturan la información. Cuando ustedes de pronto están utilizando aplicaciones de entrega de comida de domicilios, entonces esa información se captura y también se le puede vender al mejor postor para que tome decisiones de cuál es la rotación de mercancía, alimentos, forma, horarios, jornadas, días, un montón de información. Y hoy en día también existen elementos de Big Data aplicados a herramientas de monitoreo de redes sociales, ¿sí? Herramientas de monitoreo digital. Entonces, existen herramientas de monitoreo gratuitas. Por ejemplo, en Google. En Google nosotros podemos encontrar información de herramientas como en Google Trends, información gratuita, pero también existen herramientas de monitoreo pagas. ¿Qué significa pagas? Pues empresas de tecnología que desarrollan algoritmos, desarrollan herramientas para capturar muchísima información de lo que está pasando en redes sociales y esa información a su vez se venden al mejor postor, ¿sí? Hablamos nosotros que en redes sociales pues, se construye muchísima información, demasiada información y mucho tráfico y esa información se captura y yo puedo conocer cuáles son los lugares en tendencia, los más visitados, los que acostumbran a ir las personas, etcétera. Sencillamente porque pues ustedes están en sus dispositivos, tienen configurado Google y cuando tienen configurado Google, incluso ustedes podrían entrar a un establecimiento y ver el nivel de visitantes que tiene ese establecimiento en tiempo real. ¿Sí? Entonces son tecnologías que hoy en día existen, esa información viaja, se captura y le permite tomar decisiones, en este caso, pues al mejor postor, a la empresa que decida pagar por esa información. ¿Listo? Todo esto está orientado a el escenario de examinar el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor. ¿Listo? Ese sería como uno de los elementos importantes. Bien, listo. De acuerdo a eso, vamos a mirar un video muy corto. Ustedes me van a decir, de pronto, profesor Carlos, si lo escuchas. Entonces, vamos, lo voy a poner para evaluar si escuchan bien. ¿Listo? ¿Si escucharon la cortinilla de entrada? No, no se No, escuchó. Listo, Oh, no se preocupen. Todo tiene solución. Un segundito. Entonces, creo que es aquí en configuración. No, dame un segundito.
Bien, ya un segundito. El sonido del equipo, ya, era este botón. Y listo, ahora sí. Entonces denme un segundo y ahora sí debe funcionar. Sí, ahora sí se escucha. Perfecto. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las Cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Bueno, listo. Entonces, en este video acabamos de ver las características de las famosas Bs. Digamos que en este momento nosotros nos enfrentamos en el Big Data a 5 criterios a evaluarse en un diagnóstico de sistemas de información en una empresa para tomar decisiones. El primero es el tema de la velocidad de los datos y cuando hablamos de la velocidad también estamos hablando de la estabilidad. ¿Por qué? Porque hay mucha información que no es estable, que se rompen las cadenas, o no llega la información, o se cae el servidor, o de repente el servidor no tiene las características y hace que a veces sirva y a veces no sirva. Entonces, digamos que eso es una preocupación muy importante que tienen, generalmente es más la gente de tecnología, ¿sí? Digamos, a nosotros nos preocupa es que los sistemas de información o los portales de gestión, los portales de captura, siempre estén funcionando, ¿sí? Entonces ahí es donde, digamos que la gerencia de marketing es entender que eso es algo importante para atender a los consumidores y es un dolor por parte del consumidor cuando de pronto
el sistema de información se cae, ¿sí? Entonces, el tema de la velocidad también incluye el tema de la estabilidad, ¿vale? Como les decía, el tema de la variedad es otro elemento importante dentro de un análisis de Big Data y sistemas de información, en términos de entender la procedencia de los datos, si son estructurados, no son estructurados, si son semiestructurados, y lo que hace la gerencia o lo que hacen las dependencias de tecnología es comenzar a realizar procedimientos de clasificación de información, clasificación. Entonces, esa sería como la primera lógica que hay desde el análisis de la inteligencia y la información, ¿sí? El sistemas de clasificatorios. La siguiente característica es el volumen. Como les contaba, pues hay muchísima información que se trabaja hoy en día. Entonces, es calcular la procedencia y el volumen o la cantidad que se puede generar a partir de un canal. Entonces, ejemplo, ¿qué volumen tenemos nosotros frente a un programa de CRM? Si lo practica la empresa a nivel de sistemas de información de mis clientes a nivel nacional, frente a la información procedente a redes sociales, ¿sí? O la información procedente a otro tipo de procedencia, por ejemplo, a nivel gubernamental, ¿sí? Iniciativas, por ejemplo, aquí en Colombia, hay una que me parece interesante, yo la miraba el año pasado, que se llama datosabiertos.gov, pues a nivel del territorio en Colombia. ¿Qué significa? Una iniciativa de flujos de información de diferentes departamentos geográficos, alcaldías geográficas, organizaciones públicas, ¿vale? En donde generan muchos informes y los comienzan a centralizar en una página web. Y esa página web se llama datosabiertos.gov. Entonces, hay mucha información y la pregunta del millón es, ahora, cuando tú entras a esas páginas web, es cómo las vas a filtrar, porque es muchísima información de diferente tipo, ¿sí? Hay información a nivel de salud, temas a nivel de pandemia, temas epidemiológicos, temas a nivel de emprendimiento, temas a nivel de auditoría financiera de entidades. Bueno, hay muchísima información. Entonces, digamos que el reto ya no es solamente la generación de la información, sino es el conocimiento que yo puedo extraer. La siguiente característica es la veracidad a nivel de la información, porque hay mucha información que es, digamos, no confiable, ¿sí? O no auténtica. Hoy en día pues se ha criticado mucho el tema de las noticias falsas, entonces ahí es donde hablamos de un elemento de conocer muy bien el grado de veracidad de la información. Y por último, el tema del valor. Y el valor es qué conocimiento le vamos a sacar a la información, qué conocimiento, hasta dónde nos va, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento, hacia la época de lo que fue del año 2000 al 2010, hubo una máxima, una premisa muy importante a nivel mundial. Y ojo acá que estamos hablando del 2000 al 2010, y fue que decía, el ingeniero de datos o el data science, el científico de datos, es la profesión más sexy. Digamos que fue como una premisa de los equipos de tecnología e ingeniería. ¿Por qué? Porque en ese momento se le dio a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos y en Europa, se le dio mucha importancia al valor de la estadística aplicada a la información. Entonces se hacían correlaciones, temas inferenciales, regresiones, comparaciones de grupos, bueno, un montón de temas estadísticos de alto nivel. ¿Listo? Y a partir del año 2019, incluso desde el 2010, no, mentiras, desde el 2013, realmente desde el 2013, ya se comienza a hablar de cómo trasciende el conocimiento estadístico a un conocimiento de algoritmos predictivos. Y esos algoritmos predictivos es comenzamos a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día cuando uno se mete a journals de alto nivel, ¿sí? de primer cuartil, primer impacto, uno comienza a ver que desde el 2013 ya se estaban hablando autores acerca de la inteligencia artificial a partir de los datos, ¿sí? Lo que pasa es que ya con ChatGPT y demás, que fue en noviembre del año 2022, pues digamos que ya llega a un tema de conocimiento masivo, pero pues eso ya se estaba hablando desde hace ya un poco más de 10 años. Entonces, es entender que
Esta corriente del Big Data no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace muchos años, incluso hace más de 10 años, 20 años, pero hoy en día existen procedimientos más sofisticados para encontrar valor. ¿Listo? Entonces es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a esto, pues vamos a seguir hablando de este tema del Big Data y vamos a pasar al tema de la importancia del Big Data en las decisiones de marketing. ¿Listo? Miremos el Big Data. Entonces, primero, proporciona información valiosa sobre los clientes, lo que permite a las empresas personalizar sus estrategias de marketing y mejorar la experiencia del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran trascendencia del Big Data es optimizar conocimiento de los clientes, ¿sí? Conocimiento de los mercados. Si no optimizas conocimiento de los mercados, pues no estás haciendo nada, ¿sí? Hoy en día, cuando uno se acerca a las grandes consultoras de Big Data, de tratamiento de datos, existen procedimientos de análisis de información. Por ejemplo, hay un procedimiento que yo le hice a esta entidad, a esta cooperativa, que en Colombia tiene más de 100.000 asociados, que es un procedimiento que se llama RFM, se le conoce así, RFM, que mide y combina a través de unos procedimientos matemáticos el grado de recencia o qué tan reciente es una compra, el grado de frecuencia y el grado del volumen de la compra. Entonces, digamos que eso es ¿cómo les digo yo? Como un procedimiento estándar que se puede encontrar por la gran mayoría de firmas o empresas de consultoría que se dedican a Big Data, ¿sí? Que es un poco como los pilares para entender la lógica de la información de los clientes, de los consumidores, ¿vale? También ayuda a identificar tendencias emergentes, pronosticar la demanda, anticipar las necesidades del mercado. Esto también es algo importante. Aquí hablamos nosotros que incluso dentro de los planes de gestión, planes de crecimiento a nivel organizacional, muchas veces las empresas entran a auditar sistemas de información de tendencias internacionales, ¿sí? Por ejemplo, en sus clases en mercadeo o en negocios, de pronto ustedes habrán visto plataformas como EMIS, ¿sí? Benchmark EMIS, o Passport, que es de Euromonitor. Entonces, hay empresas que llegan y comienzan a encontrar mucha información, ¿sí? Y a partir de esa información comienzan a detectar tendencias, y con base en esas tendencias las aplican al crecimiento de la industria y de ese crecimiento de la industria hacen una extrapolación para planificación de la demanda o planificación de ventas. Entonces estamos hablando de ya planificadores de la demanda, ¿sí? A partir de análisis de sistemas de información estándar provenientes de tendencias. Entonces digamos que también es algo importante que hoy en día se tiende a utilizar. Y bueno, finalmente ya dentro de las fuentes de datos de información encontramos pues el análisis web, que yo les contaba pues páginas web. Aquí tengo una experiencia bien interesante que quería contarles y es que en algún momento me generó mucha curiosidad de entender el tema del posicionamiento digital de las empresas. Entonces, me emprendí hace muchos años, como emprendí una investigación académica consultando muchas pymes en Colombia para entender cómo ellos tomaban decisión a partir de su presencia en la web. Y encontré lo siguiente, y encontré que, por lo menos en Colombia, faltaría mirar de pronto el mercado en Costa Rica, encontré que las empresas, bueno, en ese momento específico, construían las páginas web sin cumplir los protocolos o los procedimientos internacionales de creación de sitios web, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir en palabras, digamos, cotidianas? Que la página web la construía el amigo, el primo, el sobrino, el amigo que está haciendo un curso en tecnología, etcétera. Pero esa persona o ese diseñador web no lo hacía en función de cumplir con las normas internacionales de configuración de sitios. Entonces, eso hacía que cuando la empresa quería analizar sus cifras de posicionamiento web, ¿sí? Como el tráfico web, posicionamiento, verlo en plataformas como Alexa, bueno, diferentes plataformas de posicionamiento web, pues no podían. ¿Por qué? Porque las páginas web no cumplían con esos primeros criterios de configuración internacional. Entonces, digamos que hoy en día es importante que cuando tú vas a generar
una página web como principal manifestación de presencia digital, ¿sí? Pues lo haga una persona que realmente sepa y la configuración esté basada, pues en este caso, con base en los protocolos internacionales. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. También digamos que proviene de los CRMs que les contaba hace un momento. El tema de encuestas masivas. Por ejemplo, cuando ustedes les reciben un mensaje de texto o un mensaje por su WhatsApp, etcétera, que los invita a contestar una encuesta, ¿sí? O por ejemplo, cuando de repente ustedes están utilizando Waze o una aplicación digital, entonces aparece una encuesta. Entonces también esa información se puede considerar como Big Data porque se almacena por 5 millones de personas respondiendo. Entonces digamos que eso es mucha información. ¿Listo? También datos geoespaciales, como les decía ahorita, los dispositivos de georreferenciación como Waze o Google Maps. Incluso algo que pasó a partir del Big Data y que es algo curioso que pasó ya hace muchos años y eso pasó más en Inglaterra, que es como una de las, como les digo yo, de las anécdotas chistosas con el tema del Big Data es que el tema de la aplicación de Waze, ¿sí? Que nos permite, ¿cómo les digo yo?, detectar grados de concentración y flujo de vehículos. Algo chistoso es que hubo algunos barrios en Inglaterra, en Londres, en donde se generaba mucho flujo de vehículos, porque Waze, digamos que lograba sacar a las personas de las calles principales y los llevaban por otras calles, por otras avenidas. Entonces, eso generaba mucha aglomeración de vehículos. Entonces, algo curioso fue que una persona que sabía de este tipo de sistemas de información, digamos que se comunicó con el chat digamos, de la comunidad y les dijo, bueno, todos pongan acá, activen Waze y pongan que hay tráfico. Entonces, imagínense todas las personas en común acuerdo, a determinado momento se pusieron de acuerdo y notificaron a Waze tráfico en la zona, ¿vale? Y entonces Waze reconoció de que había mucho tráfico y entonces desvió a todos los carros de esa zona, ¿sí? Entonces, digamos que también es un tema que hoy en día, digamos, es como surge como dentro de las anécdotas de lo que es la volumetría a nivel de información. ¿Listo? Y todo, pues, es al llamado de cómo lograr estandarizar y estructurar la información con una visión de conocimiento o de valor de conocimiento de datos del cliente, el valor de conocimiento de la información, el valor de conocer el perfil, las características, los deseos, las necesidades en tiempo real. ¿Por qué? Porque va a ganar la empresa que mejor sepa leer o mejor sepa conocer a los clientes, que tenga como esa sensibilidad. ¿Listo? Vamos a mirar ahora herramientas de análisis de Big Data. Hay muchas herramientas. Algunas, digamos que requieren conocimientos en programación previamente. ¿Sí? Hay otras herramientas que son free, pero también hay otras herramientas que son pagas. Entonces, hay empresas que pagan herramientas pues para que el profesional pueda, digamos, soportarlas, alimentar la información y de esa manera pues tener información estructurada para toma de decisiones al día. Incluso tableros o cuadros de mando también. Hay empresas todo depende de la visión. Hay empresas que dicen, hombre, nosotros queremos sacar nuestro propio cuadro de mando, pero hay otras empresas que dicen, no, tenemos el dinero, vamos nosotros a hacer nuestra propia, tenemos el dinero, vamos a comprar estos sistemas de información. Entonces, digamos que va a depender, como les decía, de la cultura que tenga la empresa. ¿Listo? Vamos a mirar un poco de estas herramientas en el siguiente video. ¿Listo? Cuando queremos hacer algún tipo de análisis de datos, sea hallar algún estadístico, hacer alguna visualización, algún filtrado o entrenar un modelo de Machine Learning, usualmente cargaremos nuestros datos desde un archivo almacenado en nuestra computadora hacia un data frame de Pandas. Y aquí, gracias a la magia de Pandas, vamos a poder hacer el análisis que querramos. Esta magia y rapidez de Pandas se debe a que los data frames se cargan en la memoria RAM de sus computadoras una sola vez. Luego de esta carga inicial, cualquier análisis o operación ejecutada sobre el data frame se hace con los datos ya cargados en la memoria RAM. Lo interesante es que las memorias RAM son muy rápidas al momento de operar sobre datos que allí se encuentran. Pero, ¿qué pasa cuando mis datos no entran en mi memoria RAM?
Teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de computadoras personales tienen entre 8 y 16 GB de RAM, esto podría suceder muy fácilmente. En este punto vamos a obtener un error si queremos cargar todo en un data frame de pandas y nos tocará implementar una solución en donde nuestro código lea y opere sobre nuestros datos por partes. Estas múltiples lecturas al disco duro son lo que va a matar la eficiencia y rapidez en nuestro proceso, ya que en comparación a la memoria RAM, leer datos del disco duro es de 10 a 100 veces más lento dependiendo de la calidad del disco. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos más de una máquina a nuestra disposición? Por cada máquina tendríamos una memoria RAM adicional que podríamos utilizar para que este procesamiento siga siendo rápido y por sobre todo que soporte grandes cantidades de datos. Con esta premisa nacen algunos problemas. ¿Cómo dividimos los datos en las memorias RAM de varias máquinas? ¿Cómo controlamos qué datos están en cuál máquina? ¿O cómo unimos los datos cuando queremos hacer algún análisis como una agrupación? Con estos problemas nace una solución: Apache Spark. Spark es un framework para procesar grandes cantidades de datos, cuya idea principal es distribuir los datos en las memorias RAM de varias máquinas y que cada máquina se encargue del procesamiento de la parte de los datos que está en ella. A este conjunto de computadoras se le denomina clusters, y a cada computadora en el clúster se le llama nodo. Por cada clúster existe un nodo maestro o master node y varios nodos trabajadores o worker nodes. El nodo maestro se encarga de recibir las tareas que tienen que ejecutarse y dividir y repartir estas tareas a los nodos trabajadores, los cuales van a ejecutar estas tareas en paralelo sobre su parte de los datos utilizando el paradigma de programación MapReduce, que en pocas palabras es un divide y conquista para grandes cantidades de datos. Y en este punto las tareas pueden ser, por ejemplo, cargar los datos, hacer algún filtrado, alguna agrupación, una sumatoria o incluso entrenar un modelo de Machine Learning. Cuando los datos se cargan, estos se distribuyen, idealmente de manera uniforme a lo largo de las memorias RAMs de los nodos workers. Y el nodo maestro conoce hasta cierto punto cómo se encuentran hechas estas divisiones de los datos, de modo que el nodo maestro puede en algunos casos saber a qué nodos trabajadores asignar ciertas tareas. Por ejemplo, si el usuario nos pide mostrar los 5 primeros registros de un dataset, en este ejemplo solo el nodo trabajador 1 y 2 van a recibir tareas, evitando el trabajo innecesario de los otros nodos. Los resultados de cada tarea son retornados por cada worker directamente a la aplicación, donde existe un ente que se encarga de unirlos y presentarlos al usuario. La magia es que para nosotros, como usuario final, todo esto funciona detrás de cámaras. Nosotros nunca nos enteramos de cómo están distribuidos los datos ni de lo que está haciendo cada nodo. Nosotros solamente manejamos nuestros datos a un alto nivel como si estuviéramos manejando un data frame de pandas. Podemos cargar datos directamente de un archivo CSV, Excel o JSON y Spark se va a encargar de dividir los datos de manera eficiente a lo largo de los worker nodes. Luego podremos hacer consultas y análisis en los datos utilizando una sintaxis muy parecida a consultas SQL. Con Spark también podemos entrenar modelos de Machine Learning con la librería MLIP y ejecutar algoritmos de análisis de grafos con la librería GraphX, librerías que trabajan encima de Spark y hacen uso de su procesamiento distribuido para hacer estas operaciones de forma eficiente. Spark es rápido gracias a este procesamiento paralelo y distribuido de los datos, y el hecho de que los datos a procesar casi siempre estarán en memoria RAM, con lo que la velocidad de tareas de procesamiento de grandes cantidades de datos se puede incrementar en órdenes de magnitudes comparado con frameworks más convencionales como Hadoop. Pero ojo, esto no sucede por arte de magia. Tendremos que ser eficientes también a la hora de escribir código para poder sacar el mayor provecho de Spark. Cabe aclarar que Spark no es un lenguaje de programación, ni una librería. Es un framework, un marco de trabajo sobre el cual trabajamos. Esto quiere decir que lo podemos utilizar en muchos lenguajes de programación, incluyendo Python, gracias a la librería de PySpark, siempre y cuando tengamos un clúster de computadoras con Spark instalado y configurado, lo cual puede llegar a ser muy complejo. Para nuestra suerte, existen algunos proveedores de servicios en la nube como AWS que nos dan herramientas que con un par de clics ya tenemos configurado un clúster de máquinas para ejecutar nuestro código de Spark sobre nuestros datos. Spark también implementa un formato de archivos optimizado para la rápida lectura y guardado, denominado Parquet, así como también implementa diversas estrategias para hacer joins o manejar transformaciones de datos cuyo resultado ya no entra en la RAM. Pero todo eso es un tema para otro video. Bueno, entonces ustedes Cuando se, queremos hacer algún tipo de entonces ustedes se dieron cuenta el desafío del Big Data. El primer desafío es que, como les decía al inicio de la charla de hoy, ¿cómo es? Zapatero a tus zapatos, ¿sí? Y eso es algo que ustedes lo deben tener muy claro. Y es que el Big Data nace
como un proyecto del área de tecnología de una empresa, ¿sí? Por tanto, el líder del proyecto y el líder del proceso es tecnología, porque tecnología tendrá la responsabilidad de almacenar la información, dividir la información, clasificar la información, categorizarla y ayudarnos, en este caso, a proveer la información. ¿Para qué? Para que el gerente de mercadeo o la investigación de mercados pueda tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no tienes en cuenta, puedes asumir proyectos que te van a costar, ¿sí? Como mirábamos en el video anterior, el Big Data nace a partir del almacenamiento y el aprovechamiento de la información. Y ese almacenamiento son preguntas que se le tiene que hacer precisamente al equipo de tecnología. ¿En dónde van a almacenarlo? ¿Van a almacenar en servidores? ¿Van a almacenar en una nube la información? ¿Cómo hacer ese tránsito o ese flujo a partir de los diferentes, no sé, etapas de adquisición de información? Entonces, ahí es donde digamos que tiene el Big Data algo importante para aclararse frente a personas del área de mercadeo o de publicidad o de negocios, ¿listo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es la utilización de eso, de ese almacenamiento. Esa utilización nosotros la vamos a llamar sistemas de información, ¿sí? Y como nosotros le vamos a hacer el uso, pues nosotros pretendemos de que esos sistemas nos permitan apoyar nuestras decisiones. Entonces ahí es donde hablamos nosotros de dos palabras claves que provienen del mundo de la investigación de mercados, que es el SIM, SIM y el SAT. El SIM como un sistema de información de mercados, sistema de información de mercados, ¿vale? Que en este caso es cuando yo tengo un acceso, una autorización para entrar a información y descargar información acerca del mercado, sistema de información de mercado, o el SAT, que es un sistema de apoyo a decisiones. Y el sistema de apoyo a decisiones es cuando yo descargo de pronto reportes, informes, archivos de Excel, tengo acceso de pronto a cuadros de mando, matrices de gestión que me permiten también apoyarme para tomar decisiones. Entonces, por tanto, diríamos nosotros que el área de mercadeo, el área de marketing, interactúa con el Big Data, es más desde un usuario que le pide cierto tipo de información que debe ser flexible, debe ser orientada a resultados y debe ser lo más estructurado posible, ¿vale? Flexible, orientada a resultados y que sea lo más estructurado posible. De esa manera, digamos que podamos nosotros cumplir el reto que es el tema de la inteligencia de marketing, que es la personalización del mercadeo, ¿sí? Y lo resumimos con estas dos ideas. El Big Data permite la segmentación y personalización avanzada, lo que permite a las empresas adaptar sus mensajes y ofertas a grupos específicos. Yo les decía que una cosa es toda la información que existe en la nube, información de redes sociales o información a partir de tecnología inalámbrica, y el reto es cómo yo la transformo en conocimiento estratégico del cliente. Conocimiento estratégico del cliente, o sea, segmentación, ¿vale? Por ejemplo, hace años atrás, dentro de las primeras tecnologías, era el tema a nivel de tecnología con Bluetooth, ¿sí? O tecnología a partir de radiofrecuencia. Entonces, eso quería decir que en algún momento con tecnología, empresas decían, oiga, nos interesa saber las personas que puedan llegar a estar cerca a determinada antena de radiofrecuencia, determinada antena, y en esa antena pues vamos a poner McDonald's, ¿sí? O vamos a poner un sitio de comida específico. Y para empujar las ventas, empujarlas, aumentar la demanda, vamos a poner un mensaje por radiofrecuencia para que llegue como mensaje a todos los celulares, dispositivos, en un radio de 2 kilómetros. Entonces, digamos que la persona iba caminando y de repente les llegaba un mensaje de visítanos solo por hoy, obtén descuento del 50%, ¿sí? Ya después eso se convirtió con tecnología también inalámbrica en centros comerciales. Entonces, cuando la persona llegaba, entonces aparecía
ya la información te reconocía el dispositivo, reconocía la estacionalidad de ese dispositivo, o sea, la última vez que había ido, cuánto tiempo había durado y demás, entonces le enviaba un mensaje. Y hoy en día también esa tecnología aparece también con hipermercados, con supermercados, en donde ya las personas entran y hay tecnología que captura esa información del equipo, del celular, y te manda una oferta personalizada, ¿vale? Entonces es importante entender que toda esta visión del Big Data es entender el flujo de la tecnología. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro llamado y nuestra responsabilidad? La personalización de los mensajes. La personalización porque quiere decir que a mayor conocimiento de nuestro cliente, pues yo puedo hacer mi mensaje mucho más persuasivo, que tenga mayor relevancia y sea más efectivo. ¿Listo? Y cerramos nosotros con lo último que se está haciendo a nivel de tendencias de Big Data y es Machine Learning, ese aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, que es cómo examinar el gran volumen, cantidad y tipología de información para convertirla en algoritmos que aprendan a sí mismos, o por lo menos que tengan un aprendizaje supervisado. Es decir, que yo le voy enseñando al sistema para que el sistema a través de redes neuronales, o sea, procedimientos matemáticos, comienza a aprender a reconocer la información y a actuar, ¿sí? Entonces, eso nos permite hoy en día hablar de integraciones del Big Data con la estrategia de marketing y todo esto de acuerdo pues a los objetivos y métricas que pueda tener la empresa, ¿vale? Ya a partir ya de ejemplos de aplicación, tenemos algunos casos de éxito. Tal vez de los casos más famosos es Netflix y Amazon con el tema de aprendizaje y recomendación automática, en donde pues el Big Data es que el sistema entiende las preferencias que tiene una familia, un hogar, y de acuerdo a esas preferencias comienza a recomendarte determinados programas de televisión o determinadas series, lo mismo Amazon, de acuerdo pues al recorrido histórico de compras, genera un algoritmo predictivo y te comienza a recomendar. También tenemos casos a nivel de Zara, de Pepsi, Coca-Cola, Starbucks, Amazon, bueno, un montón de empresas en donde han utilizado el Big Data, como les decía, en el marco de un conocimiento estratégico de las necesidades y perfiles del cliente. Ya con base en esto, pues llegamos nosotros al cierre de la sesión de hoy, eh, orientado pues a una gran conclusión, y es con una estrategia bien planificada y el uso adecuado de herramientas y tecnologías, las empresas pueden aprovechar al máximo el potencial del Big Data para impulsar el crecimiento y la innovación en el mercado, ¿vale? Entonces esto es no solamente saber que existe, sino también tener personal idóneo para el aprovechamiento de estas capacidades tecnológicas. ¿Listo? Ese ha sido uno de los retos que yo he tenido, digamos, hablando con empresarios, y es, quieren hacer las cosas, pero no tienen ni el personal, ni tampoco tienen, digamos, una cultura orientada, pues, a este tema de aprovechamiento de información. Por tanto, lo primero es medir el nivel de madurez que tiene la empresa para aprovechar el Big Data. ¿Ok? Bien, llegamos ya al cierre, pasamos a las preguntas. No sé si el profesor Carlos pueda servirnos como moderador en caso de que los compañeros y estudiantes puedan tener inquietudes u observaciones de la charla de hoy. Claro, muchísimas gracias, profesor. Muy interesante. Profesor Leonardo, aquí apunté varias cosas y mientras tal vez los muchachos, primero van a recordarles a ellos que en el chat puse un enlace para que nos puedan llenar de asistencia. Agradecerles también a todos los que se conectaron, además de los estudiantes de el curso de investigación de mercados, también a todos los que se conectaron. Por acá tenemos a Yasmín con la mano levantada. Adelante, Yasmín, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Yasmín. Muy bien. Y, profe, verás que quería hablar de eso del link, porque no sale en el chat. Algunos tal vez que ingresan como invitados no lo logran ver, no lo logran ver, pero entonces Ok, ahorita lo veo a ver cómo lo podemos publicar para que puedan acceder. Mientras tal vez listo, alguien por muchas ahí, gracias. gracias, Yasmín, no, gracias a vos por estar acá también.
Profesor Leonardo, esto también, bueno, todo lo que nos explica, el tema también del segundo video me llamó mucho la atención, estos marcos de trabajo. Sin embargo, para no redundar tal vez en aspectos que usted explicó muy bien, quisiera ir a otra frontera, y es que con el Big Data y el manejo de los datos, también viene el tema de la privacidad de los datos de las personas, ¿verdad? Que no deja de ser un tema que le preocupa muchísimo a la gente. Cuando la gente, digo, gente común expresándome de gente que tal vez no está trabajando cerca de datos o que los datos, aunque trabajan con datos, los ven de otra forma. A veces hablar de datos y el Big Data es pensar en si me van a robar mis datos o qué van a hacer con ellos. Dentro del marco de lo que usted explica, cómo asegurarle a las personas que todos estos proyectos que usted nos menciona, como el proyecto de datos públicos, por ejemplo, o los mismos datos que las empresas privadas desarrollan, van a estar seguros y que no van a estar violentados, y no me vaya yo a encontrar una base de datos en la internet, la información que se está generando, principalmente cuando es una información sensible y que es identificable o relacionada a la persona. Sí, no, interesante pregunta. Sí, es la parte ética de los datos, del Big Data. Digamos que todo obedece a la normatividad vigente de cada país, ¿sí? Las normas legales, normatividad. Por ejemplo, aquí en Colombia, la normatividad la dirige a nivel de este tema, ¿no? Una superintendencia que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé qué entidad pública de pronto la pueda organizar en Costa Rica. Entonces, estas entidades públicas lo que hacen es generar política para el tratamiento, recolección y uso de la información que es almacenada por dispositivos tecnológicos o a partir de estudios de mercado, ¿sí? Entonces, por lo menos dentro de la regulación aquí en Colombia, la regulación dice, cuando vayas a levantar información de los consumidores, de los clientes, esa información tiene que ser una información libre, tiene que ser una información en donde la persona accede a darla y cuando accede accede dentro de 3 dimensiones. La dimensión de que autoriza la recolección, autoriza el almacenamiento y autoriza el uso. Entonces, la normativa, digamos que es muy, muy precisa en hablar en esas 3 dimensiones. La persona autoriza recolección, autoriza almacenamiento y autoriza el uso. Entonces, lo que han hecho las empresas en Colombia, por lo menos agencias de investigación de mercados, es siempre que lanzan un trabajo de campo para obtener información de clientes, hay unas preguntas que son preguntas que se le llaman en Colombia como preguntas de habeas data o preguntas de tratamiento de datos. Entonces le piden autorización a la persona para que sea, para que pues sí, de aval para recolectar, almacenar y utilizar esa información. Sin embargo, pues sigue existiendo la noción de que hay bases de datos en donde de una u otra manera como que se terminan vendiendo un tercer postor. Entonces, digamos que esa problemática ha pasado en los últimos años aquí en Colombia, yo creo que también la TAM, en donde a ti te llaman un X número y te dicen, mira, es que estamos llamando para ofrecerte un producto de crédito. Y uno pregunta, venga, ¿y usted cómo consiguió mi teléfono? ¿Quién lo autorizó y demás? Y entonces, o te cuelgan o te dicen cualquier cosa. Entonces, digamos que la noción de ética sigue preocupando a los expertos en Big Data y expertos en investigación de mercados. Y al parecer lo único que se ha podido hacer es desarrollar normatividad. Por ejemplo, el año pasado hubo una iniciativa también de la Superintendencia de Industria y Comercio en exigir a las empresas de investigación de mercados en Colombia y también a otras empresas, a cualquier empresa en Colombia, que si tenían sistemas de información de clientes, tenían que diligenciar y presentar un informe de las condiciones de registro, almacenamiento y uso que tiene la empresa, pues para salvaguardar esa información ética de sus clientes. Entonces muchas empresas tenían que presentar informes, protocolos, subirlos. Y si no los presentaban, era susceptible a una multa. Una multa, entonces sacaban una multa. Pero pues es que en Colombia
digamos, hay muchas empresas y no todas, digamos, que siguen las buenas prácticas, ¿no? Porque eso es una buena práctica. Y entonces, pues, ya, digamos, el brazo del gobierno no llega a ser tan largo como para capturar a todas las empresas y garantizar que todas hayan presentado y tengan políticas claras de tratamiento y uso de información, ¿sí? Digamos, eso desde el punto de vista de la investigación de mercados. Desde el punto de vista de tecnología, los ingenieros, personas que trabajan en temas de tecnología, las empresas se certifican y los ingenieros se certifican en capas de seguridad, certificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las empresas, cuando son proveedores de tecnología o u ofrecen dispositivos, herramientas y demás, no solamente te ofrecen la tecnología de almacenamiento de información, sino también las certificaciones de calidad o tecnología que salvaguarda la integridad de los datos, ¿sí? En contra de hackers, por ejemplo, Sí, pero digamos que eso, a pesar de que existe, todavía hay contraejemplos, como por ejemplo el año pasado, aquí en Colombia, en donde unos hackers internacionales hackearon una importante entidad de salud en Colombia, ¿sí? Y al hackear esta importante entidad de salud, encontraron información confidencial del histórico médico, de la historia médica de muchos, ¿cómo llamaremos nosotros? Pacientes, de muchos pacientes, y eso generó mucha conmoción. Eso fue como en agosto del año pasado, o sea, hace ya menos de como 6 meses atrás. Entonces digamos que se intentan desarrollar políticas y tecnología en contra, o mejor, que promuevan las condiciones de salvaguarda de la información, pero todavía siguen apareciendo contraejemplos, ¿vale? Sí, en Costa Rica, para tal vez nada más mencionar rápidamente, desde hace 5 años a la fecha se han venido haciendo esfuerzos por concentrar y normar, reglamentar el tema de los datos. Sin embargo, como usted lo mencionaba, siempre queda ahí un área gris donde el Sí, gobierno no puede, ¿verdad?, trabajar. Y sin querer extenderme mucho, ni tampoco quitarle más tiempo, profesor Leonardo, realmente otro tema que me llama mucho la atención y que usted mencionó algunos aspectos que están relacionados cuando hablábamos de las 5 Vs que son tan importantes. Por ahí he leído algunos artículos que me llaman muchísimo la atención porque nos hablan de calidad y resistencia de los datos. Un curso de maestría que di que tiene que ver con los datos, y al tener que actualizarme en algunos temas, la calidad y la resistencia de los datos, cómo inciden, ¿verdad? Porque casi siempre nos preocupamos mucho por la fuente, la veracidad, pero la calidad y la resistencia, ¿qué papel juegan también en el éxito de poder utilizar estas herramientas en beneficio del marketing y de otras áreas? sí, yo te diría que la calidad y la resistencia está en función de la tipología de variables que se incluyan, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, cuando trabajaba en el sector de logística, de envíos, encomiendas, temas de mensajería, al mes aproximadamente se generarán más de 5 millones de transacciones al mes. 5 millones de transacciones. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿y la calidad de esas transacciones cuál es? Entonces, no, la calidad era simplemente saber el teléfono y la hora y fecha de la transacción. Habían otras variables que no eran de calidad. Por ejemplo, el nombre del remitente o el nombre del destinatario. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de las auditorías que hacía el equipo, digamos, de custodia de la información, encontraba que muchas personas ponían otros nombres o ponían el correo mal, pero decían, el dato o la variable que sí resume realmente calidad era el tema del teléfono, el número celular, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, oiga, increíble, porque pues uno podría tomar decisiones a partir de los datos de los nombres, o de pronto del correo electrónico, no sé, para generar
promociones, ¿no? Descuentos, actividades de marketing, pero no, dentro de las auditorías eran variables que no eran seguras, no eran de calidad, la única era el teléfono. Entonces, eso es algo curioso que en ese momento, digamos que, pues yo en las reuniones, yo hablaba de que además de eso deberíamos, o se deberían incluir más variables importantes, ¿sí? Variables, por Ujú. ejemplo, demográficas, ¿sí? Para comparar de pronto los rangos de edad o el estrato socioeconómico o la procedencia, cosas importantes que me permiten pensar en segmentación de mercados, ¿sí? Entonces, tu pregunta de la calidad y la resistencia es más desde conocer cuáles son las variables que se están indagando hoy en día en un Big Data, Ujú. las variables, y si esas variables son susceptibles de segmentación, ¿sí? Porque, por ejemplo, como te decía, en el tema de logística solamente estaban recogiendo el nombre, el correo, bueno, datos de procedencia, que es la transacción y ya. Pero además de eso, pues hacía falta más información. Y ahí es donde está el dilema, ¿no? Porque pues ya en las reuniones, si poníamos más variables, de pronto eso podía, como te digo yo, incomodar a los clientes. Entonces ahí es donde Hacer que ellos uno, no llenen la información, hacer que ellos no llenen la sí, información porque entonces ya lo ven muy extenso o quieren saber mucho de mí. sí, exacto, exacto. Entonces ahí es un dilema porque yo por lo menos que me dedico al tema de investigación de mercados, o sea, yo soy un gomoso de tener mucha información de los clientes para hacer cruces y segmentación, pero es que eso incomoda a las personas, ¿sí? En Colombia, en LATAM, Claro. en Latinoamérica, digamos a nosotros nos distinguen porque somos muy cuidadosos con la información, somos muy prevenidos, ¿sí? Ujú. Y entonces, Totalmente, pues, muy desconfiados. sí, 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 exactamente. Sí, Perfecto, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco en nombre de las autoridades de la universidad por su tiempo, por tan excelente charla. Realmente creo que hay mucha información de muchísima calidad. Logró condensar también un tema que es complejo en poco tiempo y explicarlo realmente con el detalle necesario. Así que de parte de quienes asistieron a esta sesión, estudiantes de mi curso y también estudiantes en general de otros cursos de la universidad, agradecerle por su tiempo y espero que en una próxima oportunidad, en este mismo año, pudiéramos abordar otro tema también en una clase de este tipo, de verdad. Muchísimas gracias, profesor. no, claro que sí, profesor Carlos. Muchísimas gracias a usted por la invitación, a todos por su asistencia. Y bueno, aquí les comparto mis datos de contacto, por si de pronto a futuro tienen algún tipo de otra inquietud o observación. La idea, como les decía al inicio de la charla, es fomentar este tipo de relaciones de colaboración que hoy en día caracteriza a las universidades europeas y ahora está entrando toda la ola en el mercado de instituciones en Latinoamérica. Entonces, chévere que podamos hacer este tipo de iniciativas. Genial, muchísimas gracias, profesor. Que tengan muy buenas noches y a todos los que nos acompañaron hoy también muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes, noches. muy amables. Muchas gracias a ustedes.